Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y RadioSat 94.5. Bienvenidos, un gusto acompañarles un día más aquí en La Hora del Museo. El día de hoy vamos a hablar de muchas historias resumidas en una historia personal a uno de mis lugares favoritos de este planeta. Vamos a estar conversando de este libro que tengo aquí en mis manos, Atacama Fantasma, por supuesto con su autor Cristóbal Marín. Bienvenido, Cristóbal, al programa. Gracias. Un gusto que estés aquí. Un poquito decía yo mientras hacíamos las pruebas antes de iniciar el programa, un viaje o unos viajes envidiables. Atacama es un lugar enigmático, hay gente que lo odia, hay gente que les encanta, hay gente que se fascina. Tú eres filósofo de profesión, profesor también. ¿Cómo es que en medio de esto de repente vas a Atacama, comienza este viaje, que en el fondo es un viaje personal también? También, sí. Siempre me llamó la atención lo extremo del desierto de Atacama, tanto lo extremo en su naturaleza, que es extrema, no hay nada, como en su historia, que es una historia también muy extrema, llena de episodios violentos, pero episodios que son muy importantes en la construcción del país que es Chile, digo. ¿Estás de repente en qué etapa de tu vida que dices, vamos a poner pausa y me tomo un avión y me voy a Arica, me voy a recorrer el desierto de Atacama? Claro, la idea, tenía el proyecto de escribir este libro, pero no quería hacer un ensayo histórico ni un ensayo muy académico, sino que un ensayo que permitiera entretejer los recuerdos personales, la memoria personal, con la memoria colectiva del desierto. Pero para eso tenía que volver a viajar al desierto. Yo había hecho 5 viajes previos durante mi niñez, adolescencia, juventud, y quería recuperar esa memoria, pero entretejerla con la memoria histórica, con la memoria colectiva que se deposita en el desierto de Atacama y que nos ha constituido como país. Claro, la memoria del territorio, este gran lugar que parece como que nunca hubiera pasado nada ahí. Bueno, claro, como no hay nada y la naturaleza es extrema, pero tiene mucha historia, o sea, mucha historia, y como tú puedes haber visto en el libro, historias muy diversas, desde los inicios del poblamiento de América, con las dificultades de los pueblos originarios de traspasar y habitar ese lugar que es tan extremo, hasta el paso, no sé, de Diego Almagro a su regreso a Chile frustrado porque en Chile no había riqueza, se vuelve por el desierto. Y luego, bueno, la salitrera, el auge y caída de la salitrera, las luchas sociales, los naturalistas, los primeros naturalistas también. Filippi es un viaje científico al desierto. Los arqueólogos y el descubrimiento de momias tan impresionantes como las momias Chinchorro, que son las momias artificiales más antiguas del mundo. Claro. Entonces está lleno de historia. Entonces, y eso quería recuperar esas historias que a veces no son tan conocidas. ¿Cómo nace esta fascinación? ¿Se quedó ahí desde que eras niño en este viaje inicial con tu abuelo? ¿Estuvo ahí el bichito siempre, claro, ahí hay un con viaje, ganas de salir a...? Una especie de viaje inicial, que lo hice como a los 6 años, en avión a Arica, a ver una tía con mi abuelo. Y ahí me impresionó mucho. Ya tengo vagos recuerdos, pero algo recuerdo de ese espacio ese territorio tan extremo. Y el desierto es sorprendente para un niño de 6 años. Pero después, a los 16, también fui de nuevo y también me sorprendió mucho con mi padre y mi hermano a ver, bueno, las ruinas de la salitrera, los sitios de la Guerra del Pacífico, los parques naturales que hay ahí en el altiplano. Y también me sorprendió mucho. Después hice otro viaje ya más en la juventud, en el tren que va de Antofagasta o Calama hasta Bolivia, hasta La Paz. Un tren que ya no existe como tren de pasajeros, pero existió mucho tiempo como tren de pasajeros. Hoy en día es un tren de carga, que era muy sorprendente, un tren del principio del siglo XX, incluso antes, con carros de madera que se llovían enteros, digamos, cuando en el altiplano, que pasa a alrededor de 4.000 metros o más de altura, etc. El desierto te da aventuras muy extremas y siempre estás luchando con la naturaleza, digamos, porque
son condiciones donde no hay agua, donde no hay alimentos, donde hay que, bueno, que hay que valérsela bastante por sí mismo. Y hay soledad, sobre todo. Y también, probablemente sea más difícil que el sol inclemente, que los extremos, el frío, el calor. Sí, está la soledad y la melancolía, que también es algo que trato aquí. El desierto siempre ha sido como conceptualizado como un espacio melancólico, un espacio que te desafía también en términos espirituales, ¿ya? Y bueno, en la cuna de las grandes religiones nacieron en el desierto. Siempre estamos mirando el desierto como desierto, sobre todo las personas que a lo mejor no han viajado al norte de Chile, los chilenos o quienes viven aquí, y tenemos en mente ese desierto como de los egipcios, Arabia, y no nos damos cuenta que aquí tenemos el desierto más árido del mundo y es tan misterioso y tan lleno de cosas fantásticas y tesoros como son estos que los muestran a través de Hollywood. Claro, bueno, las momias chinchorro es uno de los casos que, imagínate que son las momias las momias artificiales creadas por el hombre, más antiguas del mundo, más antiguas que las momias egipcias. Entonces, a muchos arqueólogos les sorprendía que un pueblo relativamente de prácticas más o menos simples, pescadores, nómades, tuviera estos ritos mortuorios tan complejos, sin escritura, pero con estos ritos mortuorios tan complejos donde conservaban a los muertos en la comunidad de los vivos a través de estas técnicas de momificación de niños, de adultos, de hombres, mujeres, para mantenerlos, como en las religiones andinas, el vínculo entre la vida y la muerte no es más difuso, es más poroso. Y a través de las momias hacían ese vínculo con los muertos, con el mundo de los muertos. Es impactante que hay algunas momias chinchorro que son así. Claro, hay momias chiquititas, que eran, se cree que algunos eran incluso fetos, que morían por las condiciones del agua, del desierto. Entonces era muy dramático para el pueblo chinchorro soportar esas muertes, digamos, y por lo tanto los embalsamaban y los recuperaban hacia la comunidad de los vivos, por un tiempo por lo menos. Haces este viaje a Atacama, vamos a decir, inicio, porque digo desde lo más arriba para ir bajando. Hay mucho que contar ahí. ¿Cómo dices, bueno, voy a tomar esto? ¿O es más bien de acuerdo a los lugares por donde te vas moviendo, luego este empate histórico que haces? Claro, fue un poco recuperar mi memoria personal, pero entretejerla con la memoria colectiva, con la memoria histórica del desierto. Y ahí fui eligiendo las historias que más me impresionaban y que se relacionaban con mis primeros viajes y con este viaje que hice el 2019, pre-pandemia, recorriendo desde Arica a San Pedro, por lo menos, el desierto. Pero claro, y ahí hay cientos de historias, como dices tú, y es difícil articularlas en un libro, pero creo que bueno, hice un esfuerzo por articularlas y mostrar lo más posible, sobre todo las historias que nos construyen, insisto, como país. Sí, así hasta llegar al horror de Pisagua, de la dictadura militar, donde Pisagua, bueno, desde González Videla fue usado como un campo de prisioneros, pero después del golpe del 73 eso se llevó a extremos salvajes, digamos, más allá de lo humano, la ruina de lo humano, algunos autores han llamado lo que pasó ahí. Y todos nos dimos cuenta de eso ya claramente con las fotografías en el año 90, cuando se encontró la fosa de Pisagua, porque los cuerpos se conservaron, el desierto conservó los cuerpos. Y bueno, y eso fue muy terrible. Hay imágenes también aquí en tu libro, bueno, eso es lo rico, que uno va recorriendo también de la mano contigo, porque hay ahí algunos... fotos de letrero en el caso de Pisagua, retratos también, en fin. Bueno, la misma portada también muestra a estos hombres buscando vida aquí en... Claro, la portada es interesante la historia porque se trata de un descubrimiento que hicieron unos mineros chilenos, ingleses y americanos de una momia, o sea, de un atacameño del año 500 después de Cristo que estaba atrapado en una mina cerca de Chuquicamata, que había quedado atrapado, y su cuerpo se momificó, incluso se le inyectó un poco de cobre, por lo tanto era un cuerpo muy extraño, que estos
estos que lo encontraron lo empezaron a exhibir en Santiago, en Valparaíso, y causó tal sensación que unos comerciantes lo compraron para exhibirlo en Estados Unidos, lo exhibieron en Estados Unidos, en Buffalo, en una feria de estas ferias internacionales, luego lo exhibieron en Nueva York, ganaron mucho dinero, gastaron todo el dinero, quebraron, dejaron a este cuerpo de un atacameño momificado, botado, lo compró el banquero famoso millonario JP Morgan y se lo donó al Museo de Historia Natural de Nueva York, donde todavía está ese cuerpo. Ahí. Y yo voy y lo busco hace poco, este año, y lo encontré, digamos, me costó, pero lo encontré. Y ahí está. Chile lo ha tratado de repatriar, porque sería como una suerte del primer minero del cobre, pero no ha podido. Entonces, interesante lo que pasa con, bueno, el cuerpo errante, después de muerto, digamos, todo lo que le pasó a ese cuerpo. Qué impresionante. ¿Y está en exhibición ese cuerpo? Está en exhibición. Yo creía que ya lo habían retirado a las bóvedas, donde, porque hoy en día las políticas es de no exhibición de cuerpos humanos, pero está todavía en exhibición, medio escondido, pero ahí está en el Museo de Historia Natural de Nueva York, si alguien lo quiere ir a ver. Se llama los americanos le dicen The Copperman, el hombre de cobre. Y en Chile se le llamó la momia de Chuquicamata, que es la que está ahí en la portada, ahí abajo. Está por ahí me parece. Es, exactamente. Bueno, hay que leer este libro para enterarse de todas las cosas que uno siempre es más verde el pasto en la casa del vecino, ¿no? Pero aquí esto es una joyita de historias que tenemos aquí en nuestro desierto, como yo les decía, de mis lugares favoritos. Vamos a hacer una pausa, Cristóbal, para que sigamos conversando ya de lleno en algunas de estas historias que incluye tu libro. Ya volvemos. Estamos de regreso conversando sobre nuestro desierto, Atacama Fantasma, Viaje a la Memoria del Desierto, se llama este libro de nuestro invitado del día de hoy, Cristóbal Marín. Cristóbal, nos hacías un paneo, así, un resumen un poco del libro, pero quiero que ya vamos adentrándonos en algunas de estas historias. Quería conversar con una de las historias con las que inicia el libro, bueno, además de la tuya, claro. Que es la conquista de Chile. Siempre se nos ha dicho de alguna manera romántica que el desierto era invivible y que en realidad solo un valiente se atrevió, y se resume a Pedro Valdivia, que fue el que finalmente llegó hasta aquí, y además con todo lo que se le adjudica de luchar contra los mapuches, etc. ¿Qué descubriste tú realmente de esta historia? Bueno, descubrí varias cosas que yo no sabía, que el primer europeo que cruzó el desierto con la ayuda de los incas, porque ya habían construido caminos especiales y identificado aguadas que podían permitir sobrevivir en el desierto, fue el desorejado, Pedro Calvo, que se ha llamado de distintas maneras, pero fue una persona que fue condenada en el Cusco por los pizarros, le cortaron las orejas, una o dos orejas, no se sabe, y para arrancar de ese destino se vino a Chile por el desierto, con la ayuda, insisto, de mensajeros incas, que le fueron mostrando aguadas, y llegó hasta la zona de Concagua, Quillota, por ahí, y se estableció ahí, y se dice que es el padre del mestizaje chileno. Entonces está esa historia que no la conocía, del desorejado. Claro, yo tampoco, me Luego quedé leyéndote. Está la historia, bueno, de Diego de Almagro, que la verdad que Diego de Almagro dijo, pensó lo mismo, el desierto es tan terrible, van a morir todos los caballos, se van a morir los hombres, voy a ir por la cordillera. Entonces pasó de Bolivia a Argentina y cruzó por la cordillera en Copiapó. Pero ese cruce fue terrible y murió mucha gente, muchos esclavos y yaraconas que llevaba, caballos y también muchos españoles. Por lo tanto, a su regreso al Cusco, decepcionado de Chile porque no había riqueza, como le habían dicho, dice, bueno, voy a ir por el desierto, pero me voy a preparar muy bien. Y se prepara muy bien con locales, con pueblos originarios locales que le fueron indicando dónde estaban las aguadas, qué trechos había que recorrer y en qué momento, por qué caminos, etc. Y logró hacer un pase por el desierto que también fue muy terrible y murieron muchos, sobre todo personas de los pueblos originarios, que fueron muy maltratados por la gente de
Pizarro, y encontré un testigo de eso, que es Bartolomé de Segovia, que es un sacerdote que venía, que escribió mucho después su testimonio, muy acongojado con lo que pasó y se sentía muy culpable con el trato que se le dio a la gente que cruzó con Almagro. Entonces, ahí hay, bueno, varias historias que uno conoce poco en el colegio. Cuando uno está parado ahí en el desierto, realmente dice, ¿cómo? Sí. ¿Cómo lo hicieron? Yo alguna vez tuve la osadía de irme caminando de San Pedro de Atacama hasta el Valle de la Luna y no lo olvidaré jamás. Así que realmente me sigo preguntando. Te podría haber perdido en el desierto, como el empampado. También, ya había ido muchas veces, así que ya tenía ahí ciertos puntos que uno puede ir recordando, algunas rocas, en fin. Claro, pero dicen que el desierto se mueve. Sí, es verdad. Uno se desubica totalmente. ¿Qué es lo que le pasó a uno de los personajes que aparecen ahí, que es el primer crítico literario chileno moderno, que se llama Emilio Weisse, que hay una calle en Providencia, que él tenía seudónimo Homer Emez, que se pierde totalmente. Viene una tormenta de arena y se pierde por muchos días y prácticamente casi muere de sed. Y es rescatado. Voy a irme saltando un poco de cómo se cuentan las historias cronológicamente, pero a propósito que hablaste de la cordillera y de Copiapó, naturalistas también pasaron por el desierto de Atacama. Sí, bueno, pasó Darwin primero, que hizo un viaje a caballo desde Valparaíso a Copiapó, y ahí conoció, si bien es bastante desértico, ya desde La Serena hacia arriba, él conoció el desierto ahí en Copiapó, y se impresionó muchísimo, que ahí empezaba el verdadero desierto, después de Copiapó. Y después Darwin también fue, después en barco a Iquique, y desembarcó en Iquique y se internó al desierto a ver las primeras salitreras, de muy precaria tecnología, y también le impresionó muchísimo el desierto. Pero no le gustó, como sí le gustó la Patagonia, pero el desierto no le gustó, lo encontró extremo, demasiado, no había nada para solazar el espíritu, decía él. Pasa mucho eso. ¿A ti te gusta o no te gusta? Porque uno puede ir a veces al lugar e investigar, aunque sea difícil y ya. Sí, a mí me gusta. Yo encuentro que genera una sensación extrema respecto tanto a la naturaleza como al espíritu, por decirlo así. Sí, totalmente. Bueno, a mí me fascina. El desierto también alguna vez también hice el viaje por tierra voluntariamente de recorrer gran parte de Perú hasta Santiago, y ahí la dimensión del desierto es inmensa. Eterna, porque no comienza en Chile, sino que comienza más arriba en Perú, y no cambia mucho tampoco el paisaje. Claro. Así que un interesante viaje de introspección, que es un poco lo que tú haces aquí. Es un viaje exterior y también un viaje interior. ¿Cómo volviste después de ese viaje? Más allá de reunir el material, los olores, las luces, los personajes, para hacer este libro. Bueno, volví con muchas historias que no sabía, y eso me gustó. Me gustó conocer esa historia, conocer cómo se construyó Chile, y las luces, pero también y sobre todo las sombras con las cuales construimos este país. Cristóbal, otro de los naturalistas que mencionas y pones su retrato, si no me equivoco, aquí es Rudolfo Filippi. Sí, muy importante naturalista. Pero no es tan difundido. No es tan difundido, y eso es curioso, porque yo creo que es el naturalista más importante del siglo XIX en Chile, que lo reconoció por Darwin, por Alexander Humboldt, o sea, no solo por personas del país, sino que también los naturalistas más importantes del mundo lo reconocen como un igual. Uh-huh. Y él, fue muy importante porque hizo el primer viaje científico al desierto y se internó desde Copiapó hasta San Pedro de Atacama y de vuelta. Y eso, en condiciones extremas, con una mula y con un vaquedano, que era un minero, que le importaba más encontrar minas que recopilar insectos, pájaros o elementos de minerales que recopilaba Filippi para hacer un catastro de qué había en el desierto. Y eso lo mandó el gobierno chileno para investigar el desierto por razones de, si había riqueza, qué pasaba con los límites, con Bolivia y con Perú. Y por lo tanto ese viaje pero también fue constitutivo de la historia natural, de las ciencias chilenas, ese viaje de Filippi. Y Filippi fue el gran naturalista del siglo XIX que le dio un lugar importante a Chile en el mundo de las ciencias naturales.
y construyó el Museo de Historia Natural, que hoy en día está en Quinta Normal. Fue él el gran artífice de ese museo. Bueno, cuando había que darle sustento a esto que estábamos empezando a llamar Chile. Sí. ¿De qué se trata esta tierra? Bueno, y hay una guerra de por medio, que es la guerra del Pacífico, que hoy en día se le llama la guerra del Salitre, que es una guerra muy terrible, donde murió mucha gente, peruanos, bolivianos y chilenos, y que, bueno, que fue una guerra que todavía está, digamos, en la discusión entre estos países. Sale ahí a flote, sí. Está ahí como todavía no se cierra esa herida. Cristóbal, hagamos una pausa para seguir conversando de estas variadas historias que guarda el desierto de Atacama y que tú fuiste hasta allá mismo a investigarlas, indagarlas y volver llenos de muchas más historias que no conocías. Yo sabía muy poco de estas que tú cuentas acá. Hacemos la pausa entonces y ya volvemos en esta conversación con Cristóbal Marín. Estamos conversando de la historia de nuestro desierto de Atacama, este libro que tengo aquí, con Cristóbal Marín, su autor, investigador. Cristóbal, me voy a saltar nuevamente. Hablábamos en el último bloque, en el bloque anterior de la guerra que ocurre ahí, guerra del Pacífico, guerra del Salitre. Saltándome de estas historias más violentas, mencionabas Pisagua. ¿Cómo llegas a ese lugar? Yo siento, al menos cuando he pasado por ahí, nunca me he bajado a conocer Pisagua, pero se me ponen los pelos de punta de solo pasar por ahí porque es un lugar bien inhóspito. Sí, es un lugar muy inhóspito que tuvo su esplendor en la época del Salitre. Fue un puerto muy importante, con un teatro muy importante donde habían grandes artistas, músicos, actores y actrices de teatro. Pero luego el gobierno, incluso antes de González Videla, pero en el gobierno de González Videla se le ocurrió que podía ser una prisión natural, política. Y González Videla ahí envió, con la ley maldita, a los integrantes del Partido Comunista en Chile. Y los mantuvo prisioneros ahí, y ahí estuvo Pinochet como capitán de Pisagua en ese momento, cuando fue utilizado como campo prisionero. Y después después de eso siguió usándose como prisión, pero quedó languideciendo como un puerto, una caleta que ya no tenía mucho sentido porque el Salitre se había entrado en crisis. Y el año 73, después del golpe, al gobierno militar se le ocurre hacer de Pisagua otra prisión política, pero lleva a extremos nunca vistos en la historia de Chile: la crueldad, la tortura, el asesinato de personas y la desaparición de personas. Entonces, esa parte, esa Pisagua resume un poco la historia de Chile y su parte más oscura, que hoy en día todavía estamos discutiendo, a propósito de los 50 años, y que no se ha comprendido bien. Yo recomendaría un viaje a Pisagua y al lugar donde se produjo la ruina de lo humano, o nuevas tinieblas que antes Chile no había visto, y que en parte, gracias al desierto, que fue como una especie de testigo mudo, conservó los cuerpos y se pudo descubrir la fosa de Pisagua, donde habían enterrado clandestinamente a gente que fusilaron sin ningún procedimiento y sin ninguna justicia. Entonces, Pisagua representa, yo creo, que lo más oscuro de la historia de Chile. Hay otros campos de prisioneros, por supuesto, está Chacabuco, que también es en el desierto, y hay otros lugares, pero Pisagua de alguna manera condensa algo muy oscuro y que es parte de nuestra historia y que hay que de alguna manera enfrentarla y entenderla y condenarla. Si uno va a Pisagua, ¿ahí quedan rastros todavía? Quedan rastros. Bueno, está la fosa, que es un sitio de memoria, pero también queda el teatro, que tuvo su esplendor como teatro, pero después fue parte de prisión de mujeres. Y queda la cárcel, donde tuvieron a un montón de chilenos encerrados ahí y recibieron tortura y distintos tipos de vejámenes que están muy bien descritos en el informe Reti. Incluso hay personajes como el Jorge Chino Navarrete, quien ya falleció, pero que
fue llevado a Pisagua y fue torturado en Pisagua. Y él con todo esto, con mucha sabiduría, en varios programas de televisión hace algún tiempo. Sí, lo recuerdo. ¿Qué dice la gente que vive ahí todavía, que permanece ahí? Que... No lo sé, yo creo que es un sitio bien como una especie de sitio condenado, digamos, porque están en mucha decadencia. Hay gente que vive ahí todavía, pero es un sitio con una carga muy fuerte. Claro, sí, se siente. Además, bueno, como tú decías, es parte de los episodios más oscuros de nuestra historia. Sí. Me voy a saltar otro tema, pero hablabas de la salitrera. Ese es otro, un pasado un poco más dorado de nuestra historia, entre comillas, o de lo que se quiere mostrar, que hubo un esplendor económico a pesar de tener esta convivencia con los que no eran los dueños, todos los demás eran tratados de una manera que hoy día nos parece realmente inhumana incluso. Así es, sí. Bueno, sí, fue la riqueza de Chile el salitre durante mucho tiempo, representó más del 40% de los ingresos del país, así como después el cobre, y ahora el litio, digamos, en eso estamos ahora. Pero claro, el contraste, o sea, ahí nacen las luchas, nacen en gran parte las luchas obreras y las luchas sociales por mejores condiciones de trabajo. Y las condiciones de trabajo eran muy extremas, muy malas. Y además hubo también mucha muerte, porque dadas las condiciones extremas, muchos campamentos de obreros se rebelaron y el Estado de Chile reprimió de manera muy violenta, y está lo más conocido en la matanza de Santa María, pero hay otras más, La Coruña y otras más, matanzas de obreros por reivindicar los derechos de los trabajadores. Y ahí nace el Partido Comunista, ahí nace la prensa obrera como el Despertar de los Trabajadores, ahí tiene sus primeras experiencias de luchador Luis Emilio Orgabarren. Elías Laferte, que es un personaje notable que se conoce muy poco, como un gran luchador social desde que era niño. Trabajó como obrero en la salitrera y luego fue adquiriendo conciencia como política y fue un importante líder político chileno. Y así, entonces está ese contraste entre bueno, las salicheras que generaban mucha riqueza y que hacían muy ricos también a muchos ingenieros o capitalistas ingleses y chilenos también, con las canchas de tenis, con las canchas de golf, piscina, de polo, en el pleno desierto, pero también con ese contraste con condiciones realmente inhumanas de los trabajadores del salitre. Bueno, algunas de ellas que hoy son patrimonio de la humanidad. Yo hace rato que no voy a las salitreras, pero cuando he estado ahí, si bien Iquique, por ejemplo, es una ciudad que está cercana a algunas de ellas, por ese entonces era como, de alguna manera, ir a morir, hacerse rico o morir. Poco menos, claro, porque las condiciones eran muy extremas. ¿Cómo salir de ahí? Porque yo me imagino, pueden haber estado trabajando todo el tiempo, pero no sé, el resto de la familia, ¿cómo...? Claro, es una historia que se ha escrito algo, digamos, y se ha recuperado la historia de las personas concretas que vivieron esa experiencia a través de cartas y a través de historias familiares. Pero yo creo que falta que eso se divulgue más y se conozca mejor. Sí, nos hemos quedado mucho, yo creo, en este esplendor arquitectónico, a lo mejor, o en estas comodidades para la época y poco en las historias. Bueno, también mucho sobre lo que tiene que ver con los incipientes por entonces derechos de los trabajadores. Hay muchísimos temas aquí. Yo vuelvo a mirar la portada y no sabía, hasta ahora que tú me lo dices, esta historia de esos mineros que están ahí. Como decía yo, se nota que están buscando la vida, dinero, y bueno, tú me cuentas que es esta momia. Me decías que vuelves del viaje con muchas historias. ¿Cuánto tiempo te tomó esto? Porque es un libro extenso que requiere muchísimo trabajo, ¿no? Muchísima precisión, además. Sí, mucha documentación de archivos y fíjate que, y de libros de historia, por supuesto, pero lo que más me interesaba, más que el libro de historia, eran los testimonios directos de los protagonistas de esta historia. Entonces yo voy y uso
la memoria de Humberstone, por ejemplo, para entender el momento del esplendor de Salitre, o las memorias de Filippi, que escribe sobre su experiencia en el desierto, o la carta que escribió Emilio Weiss, este crítico literario, cuando se perdió cerca de San Pedro, o las cartas que escribió Lepage, que es otro protagonista, el cura Lepage, controvertido cura Lepage, que es otro protagonista en San Pedro, sobre todo, de las historias del desierto. Entonces, me interesaban los testimonios directos, principalmente. No, por supuesto, uso también fuentes históricas y archivos. Pero los testimonios directos me parece que son muy interesantes porque acercan la historia a la vida cotidiana, digamos. Y además me permite entretejer también mejor con la propia historia de mi memoria, digamos. Entonces, en ese sentido, hay muchos testimonios directos y eso fue lo que más tiempo me tomó, encontrarlos. Y revisar, además, tantos documentos. Bueno, creo que sigamos hablando un poco más de cómo le das vida a este Atacama fantasma que reúne las memorias del desierto en diferentes tiempos, en diferentes épocas aquí en nuestro país. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos en esta conversación con el escritor Cristóbal Marín. Hoy estamos conversando con Cristóbal Marín sobre su último libro, Atacama Fantasma, Viaje a la memoria del desierto, conociendo algunos episodios que, al menos para mí, yo creo que para muchos, para ti también, para mí también, sí, eran desconocidos de la historia de nuestro norte. Nos contabas ahora, último, Cristóbal, ¿cómo fue este trabajo de recopilar? ¿Accediste a los diarios, a esos testimonios de quienes estuvieron ahí en el desierto? Mencionabas al padre Lepage, me lleva eso al tema de San Pedro de Atacama. Claro. Si uno va a San Pedro de Atacama, sigue siendo un pueblito pequeño hoy día, cuna del turismo en el norte, que ya no da abasto. Pero también es uno de tus puntos donde haces tambo, vamos a decir, ocupando una palabra claro, muy nortina. ¿Cómo San Pedro de Atacama es realmente un lugar que es inventado por Pedro de Valdivia? ¿Qué historia hay en torno a este lugar? Porque sigue siendo hoy centro. Sí, hay mucha historia sorprendente, porque, claro, desde Pedro de Valdivia en adelante, incluso Almagro, se llamaba Atacama la Grande, era ya un lugar habitado por pueblos originarios atacameños, con su propio lenguaje, que es el Kunza, y con su propia cultura. Y llegan los invasores españoles, digamos, y de alguna forma hay una lucha muy encarnizada ahí, sobre todo tanto con las huestes de Almagro, pero sobre todo con las de Valdivia, que finalmente derrotaron a los atacameños y los doblegaron, digamos, y usaron eso como un oasis para prepararse para el tramo más complicado del desierto, el más seco, el más árido, que es desde San Pedro a Copiapó. Entonces ahí, bueno, está lleno de historias y casi todos los personajes del libro de alguna forma pasan por San Pedro. Valdivia, Almagro, Filippi, Emilio Weiss, Lepage. San Pedro es un lugar muy importante en la historia del desierto de Atacama. Bellísimo, además. Bueno, y antes de ellos también, porque tú mencionas ahí, qué sé yo, el Pucará de Quítor y todo claro, esto, bueno, ruinas que hay ahí cerca. hubo una cultura muy importante, que es la cultura atacameña, o la cultura Kunza, que tiene una historia muy importante, poco conocida, y con mucho desarrollo cultural, con un lenguaje muy particular que los especialistas se sorprendían muchísimo al estudiarlo, que es el lenguaje Kunza, y que fue siendo conquistada por los españoles y con algunos focos de resistencia durante mucho tiempo. San Pedro de Atacama. Bueno, un lugar, como decía yo, que por alguna razón nos sigue atrayendo y volvemos a ese lugar. Has mencionado en la conversación de hoy, y quiero que aprovechemos estos últimos minutos que nos quedan, a Emilio Weiss. Sí. Cuéntanos un poco de este personaje. Bueno, este personaje era un sacerdote francés que llega a Chile en circunstancias no muy claras y lo destinan
a San Pedro de Atacama como párroco. Primero a otros pueblos cerca de San Pedro, pero él termina en San Pedro. Y en San Pedro, bueno, se dedica a recorrer el desierto, a conocer la cultura atacameña y a leer mucho. Tanto así que leyó toda la literatura clásica y contemporánea. Estaba haciendo una traducción de la Biblia, además del hebreo al latín. Entonces, es un personaje muy particular porque él, después de esta experiencia en San Pedro, donde se pierde además y casi muere de sed, pero lo recoge un atacameño, lo encuentra perdido, casi muriendo, y lo rescata, él se convierte en el principal crítico literario chileno, el primero crítico literario moderno, digamos, y empieza a escribir en el Mercurio, y es el antecesor de Alone y después de Ignacio Valente, y de alguna forma influye muchísimo en la literatura chilena. Claro. Como con ese seudónimo, Omer Emeth, el que dice la verdad, significa en hebreo. Yo no sabía que él había estado en San Pedro de Atacama. Yo tampoco me di cuenta leyendo. Aquí en este programa incluso hemos hablado de él, pero netamente de sus publicaciones en los diarios, de sus críticas literarias. Me imagino para la época que lo hubieran mandado a San Pedro de Atacama era más bien como un castigo. Claro, era algo... Bueno, él llegó a Valparaíso y a Santiago un tiempo, pero sentía que tenía problemas en el pulmón y ahí lo envían a San Pedro, que se suponía que tenía un clima mejor, más favorable para esa supuesta enfermedad, porque tampoco era muy clara que estuviera enfermo. Entonces, tiene una historia que no es fácil, es media oscura, no es fácil de entender, y él no le gustaba hablar de sí mismo, por lo tanto va a quedar ahí en el enigma y en el misterio, pero desentrañé todo lo que pude, digamos, de esa historia. Cristóbal, nos queda súper poquito. ¿Cuál es tu historia favorita? ¿O hay algo que te faltó investigar, que vas a volver? Bueno, son muchas. Es difícil decir una favorita, pero yo creo que hoy en día es muy importante conocer la historia de los atacameños y su lenguaje y sus ancestros, que Lepage fue muy duro ahí porque desenterró a todos sin ninguna autorización y envió a algunos a Madrid, que yo cuento ahí cuando los voy a buscar a algunos museos de Madrid, algunos cuerpos momificados. Esa historia es muy sorprendente, pero yo creo que la que hay que leer es la historia de Pisagua, que estuvimos conversando recién, porque de alguna forma eso es algo necesario de que nunca más vuelva a ocurrir. Y solamente eso se puede lograr conociéndola y sabiendo el horror que significó Pisagua en la historia de Chile y el horror que antes no había existido. Y está ahí, en nuestro desierto, y como tú decías, con las condiciones climáticas del desierto que hace que las cosas permanezcan intactas casi. Sí. Bueno, tan intactas permanecieron que el ejército inventó algo que llamó con el horroroso título Operación Retiro de Divisores, que fue sacar los cuerpos que estaban enterrados en el desierto en fosas clandestinas y desenterrarlos y tirarlos al Océano Pacífico y algunos en el puerto de Pisagua. Bueno, una historia por supuesto que hay que saber, y a propósito de que estamos próximos a cumplir 50 años del golpe de Estado. Después de haber hecho este libro, ¿te quedó algo en el tintero? ¿Vas a cambiar de tema? Sí, quiero hacer un tercero y último libro en esta búsqueda de la historia del país, digamos, y su geografía, con las cordilleras, de la costa y de los Andes. Así que espero hacerlo en 4 años más, terminarlo en 4 años más o 5 años más, que es lo que me tomó este libro. Es que con los viajes y revisión de material. Y todo lo que, sí, búsqueda de archivos y de testimonios. Las cordilleras, qué difícil paisaje. Creo que aún más que el desierto. También, sí. Tanto que ha pasado en ella. Bueno, ¿hay algún... yo te preguntaba por la historia que te parecía más fundamental, pero algo que haya sido para ti, hay muchos datos que no conocías, pero algo que te haya dejado así como impactado de lo que indagaste para este libro?
Bueno, como te contaba, eran muchas cosas, pero aparecieron cosas laterales al desierto, como la historia de la familia de Joaquín Eras Bello, el gran cronista chileno, y su historia, su relación con Madrid, que también me sorprendió mucho, que no conocía. Uno de sus hijos nació allá, pero sus hijos no tuvo un vínculo muy cercano, y terminaron en la miseria, y no se supo mucho qué pasó con ellos. Y su mujer, su primera mujer, murió en Madrid, porque era de España, digamos. Y esa historia, que no tiene que ver con el desierto, pero sí aparece ahí porque estoy en Madrid buscando las momias de Lepage, me sorprendió mucho también. Bueno, vamos a estar esperando esta historia fascinante de las cordilleras en Chile, la de la costa, la de los Andes. Gracias, Cristóbal, por haber compartido con nosotros. Nos vamos a despedir aquí. Estuvo con nosotros Cristóbal Marín, autor de este libro, Atacama Fantasma, muy recomendado para conocer muchos episodios que no son muy difundidos de nuestra historia. Me despido aquí, nos volvemos a encontrar en la próxima emisión de La Hora del Museo. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.